una palabra en San Juan capítulo 14, versículo 21. Si usted quiere poner un título a la enseñanza, le podría poner como título hijos obedientes. Hijos obedientes. Entonces vamos a hacer una lectura y después de la lectura vamos a orar. San Juan capítulo 14, versículo 21. Yo le invito a que lo pueda encontrar. Vamos a leer hasta el verso 24. Si lo tienen, hermanos, vamos a leer en voz alta. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a orar. Señor amado, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos has permitido experimentar el amor verdadero a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por el regalo que nos has dado de nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Oramos en esta mañana, Señor, como hijos justos renacidos, adoptados por ti. Te pedimos que nos ayudes a entender más de tu voluntad y que nos ayudes a guardar más la palabra que aprendemos. En esta mañana, como iglesia, nos juntamos con el deseo de conocer más sobre tu palabra y poder tener una vida más agradable a tus ojos. Guarda, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a crecer bien en la fe. Oramos por los hermanos en Liberia que han crecido bien en la fe y están llevando mucho fruto, sirviendo a los santos en la evangelización y en todo lo que tiene que ver en la obra tuya. Oramos para que tú los guardes a ellos en sus corazones de todo pecado, de todo maligno que pueda venir para tropezar el caminar de ellos. Guárdales en todo tiempo, Señor. También oramos por los hermanos que acaban de recibir el Evangelio y están dando sus primeros pasos en la fe, para que tú les protejas. Y lentamente pasamos de la muerte a la vida. Ahí comienza un nuevo camino. Antes podríamos ir a la iglesia, antes podríamos estudiar la Biblia, predicar, servir en algún lugar, pero al no tener la vida de Dios, no teníamos el poder ni la fuerza para obedecerle a Él. Entonces nos esforzábamos, pero no lo lográbamos. Vencíamos algunas cosas, pero rápido volvíamos a tropezar y a caer en ellas. Después que el Evangelio llega a nuestras vidas, hay una transformación, hay un cambio total. El Espíritu mora en nosotros. A partir de ese momento, la Biblia tiene una cantidad de instrucciones para los justos. ¿Cuántos aquí ya son justos? Levante la mano para verlos. ¡Qué montón! Todas las instrucciones que aparecen en la Biblia como mandamientos son para los justos, para que vivamos una vida delante de Dios diferente. Yo hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes aman al Señor? Sí, qué poquitos. ¿Cuántos de ustedes aman de todo corazón al Señor? Sí, esta palabra entonces es para usted. Dice San Juan capítulo 14, verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuáles mandamientos? Todo lo que está escrito aquí. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La manifestación de Dios sobre sus hijos. Saltamos un poquito al verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una característica de un justo renacido que ama a Dios es que guarda su palabra, escucha su palabra y obedece.
La palabra guarda es un vocablo griego que habla sobre fijar la vista en. Eso significa, guardar significa fijar la vista en. Por ejemplo, yo le digo a usted, hermano, voy a salir, ustedes me pueden hacer el favor de guardar este atril. Entonces usted pone su vista en él y cuida de él. ¿Cómo es los mandamientos? Pongo mis ojos en ellos y los obedezco. Así tenemos que ser los hijos. Continuamente tenemos que estar poniendo nuestra vista en los mandamientos de Dios. Pongo mi mirada en los mandamientos de Dios, los obedezco. En Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio, por favor, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Cuando usted lo tenga, por favor me dice que lo tiene. ¿Lo tiene? Sí. Siempre le enseño a los hermanos de Tibás tener su Biblia física y buscar en ella siempre. Si comienza la lectura y no ha encontrado el texto, lo lee en la pantalla. Pero siempre esfuércese por buscar, porque eso le va a dar a usted más rapidez y le va a ayudar a comenzar a familiarizarse con los libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Leo, dice así, usted me sigue con su vista. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué lindo cuando uno ama a una persona y esa persona le pide algo a uno y uno puede dársela, ¿sí? Por ejemplo, los esposos que aman a sus esposas mucho y está esforzándose por darle un buen regalo, y un día su esposa se acerca y le pide algo que está en su posibilidad poder dárselo, usted se lo da con amor. ¿Cuántos aquí le dan cosas a sus hijos con amor? Si es lindo, usted se esfuerza, compra. Yo he visto a los padres comprar un PlayStation, un teléfono y lo tienen guardado para en la fecha X dárselo a su hijo, y lo envuelve en un regalo y lo prepara y después se lo entregue. Yo he visto los videos, los padres emocionados mientras su hijo está abriendo el paquete y lo está abriendo, y cuando hay un teléfono está tan feliz, pero en realidad no se puede medir quién está más feliz, si el padre al dárselo o el muchacho al recibirlo. Hay una felicidad mutua. Bueno, resulta que aquí Dios nos está pidiendo algo. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Una persona un día me dice, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Si Él es el Señor de todo, el dueño de todo, el creador de todo. Y yo le contesté, lea Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahí hay algo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide? Otra vez sígame con su vista. Ahora pues, Israel, entiéndase, el Israel ya no étnico, sino espiritual, la iglesia. Dice, ahora pues, justos, renacidos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. 1, que tengas temor de Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. 3, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Puede darle usted eso a Dios? ¿Sí o no, hermanos? Sí podemos. Tenemos que darle obediencia a Él, andar en sus caminos con temor, servirle con temor y caminar con Él. Hijos obedientes. A ver, déjenme explicarle un poquito. La palabra obediencia, según el diccionario Real Academia Española, habla de una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Otra vez, la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Eso es obediencia. Es decir, el que manda dice, por favor recoja ese micrófono. El que obedece recoge el micrófono.
Dios es el que da los parámetros de la vida. Dios es el que muestra los mandamientos. A la iglesia, ¿qué le corresponde? Obedecer. Cuando una persona se choca con los mandamientos de Dios, sufre. Todo justo renacido que se oponga a lo establecido por Dios, sufre. Por ejemplo, Dios dice a los esposos: traten a sus esposas con honra, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó eso? Cuando un esposo no trata a su esposa con honra, aunque sea justo renacido, servidor, apasionado, entregado, si no trata a su esposa con honra, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:7 que sus oraciones tienen un estorbo. ¿Qué significa un estorbo? No se escucha de igual manera. Dios está allí, pero no atiende esa oración. Un principio para la oración es obedecer al hombre como trata a su esposa. Hermanas, no digan nada. ¿Cómo las están tratando? Calladitas, no digan nada, no vaya a evidenciar a su esposo. Pero yo espero que los hermanos estén tratando a sus esposas con mucha honra. Amén. Ni un amén. Bueno, voy a imaginarme que lo están haciendo bien. Pero ¿y las hermanas? Un día prediqué en una de nuestras congregaciones y dije esto. Y ya era para terminar el culto, dije esto. Y un hermano se me acercó molesto: pastor, necesito consulta con usted. Y yo: sí, hermano, voy a almorzar con los hermanos y ahorita veo su consulta. Y yo duré como 1 hora y media almorzando con los hermanos y él me esperó. Y cuando salí me dice: no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Le digo yo: ¿cómo que el hombre tiene que tratar con honra a su mujer? Pero ¿y la mujer? ¿Y la mujer qué, pastor? La mujer que no obedece. Y se enojó el hermano. Y yo le dije: no, yo entiendo eso. La mujer también debe honrar a su esposo. Amén, hermanas. Porque también se aplica el mismo principio. No honras a tu esposo, también tus oraciones podrán tener estorbo delante del Señor. Entonces la obediencia tiene que ver con una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Pregunto, en la iglesia, ¿quién es el que manda? No voy a decir que el pastor, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el que manda en la iglesia? Dios. Él es el Señor. ¿Y los pastores? No, los pastores no mandamos. Los pastores dirigimos. Es diferencia. En los hogares, ¿quién es el que manda? No diga que el varón tampoco. El varón dirige. Entre dirigir y mandar son dos cosas completamente diferentes. Los hombres han sido llamados por Dios para dirigir su hogar. Los pastores y los ancianos han sido enviados por Dios para dirigir la iglesia. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso los pastores no debemos enseñorearnos de la iglesia, ni los varones enseñorearse de sus familias. Somos los directores, eso somos. En cuanto a Dios y nosotros, Él sí manda. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Él es el que manda y nosotros obedecemos. Dice el versículo 12, otra vez, sígame con su vista, por favor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13, lea conmigo en voz alta. ¿Cómo dice, hermano? Que andes, otra vez, 1, 2 y 3. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La palabra prosperar es una palabra hebrea texaleak, que significa empujar hacia. Eso significa empujar hacia. La Biblia dice que Dios quiere prosperar a sus hijos. ¿Qué significa prosperar? Empujar hacia, como poner fuerza para que nosotros podamos caminar. La palabra prosperidad no se encierra solamente en los bienes materiales. Lamentablemente actualmente hay una teología en Costa Rica y en el mundo entero que se llama la teología de la prosperidad, donde este grupo de personas y pastores falsos enseñan que todo radica en los bienes materiales, pero no es lo que la Biblia enseña.
La palabra prosperar habla de una manera integral. Dios quiere que su iglesia prospere en todas las áreas, no solamente en la parte económica, sino también en la salud, en la familia, también en la parte emocional, en los estudios. Dios quiere que la iglesia avance llevando buen testimonio en todas las cosas. Hay dos teologías. La teología de la prosperidad establecida por los apóstoles modernos y la teología de la pobreza que nace de San Francisco de Asís. Entre más pobre, más bendecido soy por Dios. Pero ninguna de las dos teologías pertenece a la Biblia. Hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Él es el que da riquezas a quien quiere y empobrece a quien quiere. Dios ama a los ricos, justos renacidos, y ama a los pobres, justos renacidos. Y la bendición está sobre los ricos y también está sobre los pobres. Un apóstol muy famoso en Costa Rica lo entrevistaron hace unos años atrás en Teletica. El periodista Grady Moya le hizo una entrevista y le preguntó a él qué pensaba sobre los pobres. Y él contestó, yo vi la entrevista, él contestó que los pobres están todos bajo maldición. ¿Qué le parece eso? Jamás. Jesucristo dijo, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros, a mí no. Nunca la pobreza tiene que ser relacionada con maldición o es un maldito. De vez en cuando Dios nos pasa por dificultades económicas, por estrechez económica, con propósitos de crecimiento espiritual. Tampoco es la voluntad de Dios que su iglesia siempre esté en necesidad. Tampoco es la voluntad de Dios. Él quiere que la iglesia pueda prosperar para tener buenos recursos para evangelizar, para predicar y para muchas cosas más. Dios desea que los justos renacidos de Liberia prosperen. Ni un amén, me quedé callado con alevosía y ventaja. Dios desea que los justos renacidos en Liberia prosperen. Claro que Él quiere eso. Dios no quiere que siempre estemos pasando muchas dificultades. Las dificultades son importantes, son para el diario vivir. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir humildemente, sé vivir teniendo abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la voluntad de Dios nunca para su iglesia es oprimirla, dañarla. No es así. Cada adversidad, cada dificultad lleva como propósito crecimiento para nosotros en el ámbito espiritual. Dice el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo está diciendo Dios. Yo quiero que tú prosperes. Paso número 1, guarda mis mandamientos. Busca la palabra y vive conforme a ellos. Prosperidad. Repito, no solamente en la parte material. Porque si bien es cierto, hay personas que pueden llegar a tener muchos bienes materiales, pero matrimonios deshechos. Muchos bienes materiales, pero en situaciones en su salud bien terribles. No, Dios quiere que todo vaya integralmente en la vida de sus justos. Versículo 14. Dice el versículo 14, lea conmigo por favor en voz alta el versículo 14. ¿Cómo dice? He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿A quién pertenecen? A Dios. A Dios pertenecen todas las cosas. Saltamos un poco el capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Amo al Señor, guardo sus mandamientos. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Era un reto enorme para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no sabía manejar armas. El pueblo de Israel no sabía trabajar en bienes y raíces, no tenía nada. Durante más de 400 años habían sido esclavos.
Estaban acostumbrados a obedecer a un rey quien decía qué se hacía, cómo se hacía, dónde se hacía y punto. Llegó esto tanto al corazón del pueblo que ellos no tenían una visión de nada. Un día salen y comienzan a caminar en el desierto y Dios comienza a probarlos a ellos. Lo primero que hace Dios cuando los lleva al desierto es que los pasa por dificultades de alimento, dificultades hasta para vestir. No había facilidad de comprar, de hacer mucho negocio. ¿Para qué Dios hizo eso? Era muy importante. Pongo una señal aquí, por favor, en el capítulo 11 y devolvámonos al capítulo 8 de Deuteronomio. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice, hermanos? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió. La palabra afligió aquí en el hebreo es aná y significa humillar. Eso significa debilitar. Muchos justos renacidos tienen que pasar, digo muchos porque no todos, algunos con buen corazón y nobleza aprenden de otra manera, pero hay otros justos a quienes Dios tiene que pasar por aná, que significa debilitar, humillar, para que aprendan a confiar en Dios. Una vez estaba leyendo un libro de un misionero y él estaba contando que cuando él era adulto se fue a hacer misiones a la zona rural, muy adentro, en el campo, e iban 4 misioneros, adultos mayores, pero uno de ellos había dedicado más de 40 años de su vida a trabajar como salvavidas en las playas, en los ríos y en todos esos lugares. Más de 40 años de experiencia. Entonces llegaron a un lugar, todos los días ellos se levantaban en la mañana, iban a un río, lavaban ropa, se bañaban y salían todo el día a predicar. Una mañana, como acostumbraban a hacer ellos, se metieron a nadar, pero uno de ellos cayó en una poza y empezó a ahogarse. Él pedía auxilio y salía y se hundía. Auxilio, salía y se hundía. Entonces los otros misioneros, todos pusieron su mira en el misionero que tenía más de 40 años de experiencia en salvavidas. Todos estaban viendo, ayúdalo, ayúdalo, pero él solo se quedó observando nada más. Y el misionero salía y se hundía, y el salvavidas solo se quedaba viendo, nada más observando. Y de pronto el misionero que se estaba ahogando salió por última vez y se hundió y no salió más. Y en ese momento, y solo en ese momento, el salvavidas se tiró, se hundió y salió con su compañero en su brazo, lo sacó, le hizo primeros auxilios, tosió, botó el agua y respiró. Cuando pasó todo, le preguntaron: ¿por qué jugaste con la vida de nuestro hermano? ¿Por qué esperaste hasta ese momento para salvarlo? Y él contestó: si yo me hubiese tirado antes, por la fuerza que él tiene mientras se está ahogando, nos hundimos los dos y nos ahogamos los dos. Yo tenía que esperar a que él gastara su última fuerza para que dependiera plenamente de mí. Cuando me hundí, ya él no tenía fuerza para hacer nada, solo dependía de mi fuerza. Y él añade en esa escritura, en ese libro, y dice: así Dios trabaja con muchos de los justos. Nos deja gastar hasta nuestra última fuercita, hasta al gota a gota va a dar usted de los colombianos.
Ya pasó tu tarjeta, ya pidió el préstamo, ya te cerraron las puertas en todos los bancos. Ahora ves en un poste que dice, gota a gota te prestamos, sin fiador, sin nada, nada más venga. Y usted va y toca la puerta y sale un muchacho y le dice, ¿qué hubo pues mi hijo? ¿Cuál es el visaje parcero? Y usted, agarra. Y después cuando usted se está ahogando, está tan atribulado, tan angustiado, se da cuenta que como ese misionero ya no tiene fuerza. Y Dios ahí es donde puede meter su mano, porque Él nos deja a nosotros, muchas veces por la necedad de nuestro corazón. Mejor obedecer y esperar en Dios. Oye, paréntesis, abro paréntesis. Ten cuidado con las tarjetas de crédito. Si no tienes control, no las uses. Hay gente que se atreve a decir que las tarjetas de crédito son una maldición. Y yo entiendo, a algunos se les ha ido muy mal, pero no comparto la expresión, porque hay muchas personas que le han sacado muy buen provecho a las tarjetas de crédito. Pues si tú no tienes el control, no lo hagas. Cierro paréntesis y sigamos con nuestro mensaje. La Biblia dice en el capítulo 8 y en el versículo 3 de Deuteronomio, y te afligió. ¿Qué significa afligir? Aná, humillar. ¿Qué significa? Debilitar. No es sino hasta el momento en que estamos completamente debilitados donde aprendemos a confiar plenamente en Dios. No sé si ustedes sabían que en la iglesia de Tibás pagamos $2,000 de alquiler. ¿Alguien sabía eso? El terreno no es propio. Pagamos $2,000 de alquiler. Cuando iniciamos hace muchos años atrás, éramos muy poquitos y nunca han habido miembros como empresarios o gente muy adinerada. Y cada mes ocupábamos un milagro de Dios. Cada mes era una lucha y una batalla tremenda, porque recoger 1.100.000, 1.200.000, dependiendo el dólar, porque es en dólares, era bien complicado. Todos los meses hicimos tamales, vendimos helados, hicimos pulpería, vendimos ropa, vendimos chécheres, hicimos de todo. Y los hermanos ponían la masa, hacían la empanada, compraban la empanada, comían la empanada y compraban para invitar a su familia y no alcanzaba. Era una lucha, pero al final salíamos. Cada mes nos sentíamos más afligidos, más debilitados, hasta que un día nos dimos cuenta que no éramos capaces con nuestras fuerzas. Era mucha carga, demasiada carga, y decidimos que no íbamos a volver a hacer nada de tamales de ventas para el alquiler. Íbamos a depender plenamente del Señor. Y sí, íbamos a hacer ventas y cosas para ayudar en otras cosas que son posibles a través de una ventita de tamales, pero recoger 1,000,000 de colones con tamales todos los meses no éramos capaces, y dependimos del Señor. Y el Señor, Dios Todopoderoso, comenzó a mostrarnos a nosotros que Él estaba con nosotros. Y yo le pedí a Dios, yo le hice a Dios una petición muchos años: pagar el alquiler el 15 de cada mes, no el 20, ni el 25, ni el 30, no, el 15. Y después de que hicimos eso, comenzamos a pagar el alquiler el 15 de cada mes. Dios fue generoso y vino la pandemia. Teníamos que hacer una rampa, ya no la había pedido la municipalidad. Si no la hacen, le cerramos. Comenzamos a cotizar y salía casi en 3 millones de colones hacer esa rampa. ¿De dónde dinero? Vino la pandemia. Y dijimos, ahora sí que está peor el asunto, porque con esto cerrado, ¿cómo vamos a hacer? Cuando vino la pandemia, Dios hizo un milagro. Nos llamó el dueño del local, que es un chino, y dice: usted no quiere perder local. Y nosotros, no queremos perder. Yo tampoco quiero perder cliente. Entonces nos dijo: van a dar $300 por mes mientras pasa todo esto. Y estábamos asustados, porque $300, bueno, claro, nos quitó 1,700. Pero sabe,
No cesaron los ingresos ni un solo mes durante toda la pandemia. O sea, los ingresos eran común y corriente. Entonces, ¿qué cree usted? Claro, si sacábamos 1 millón para alquiler, ahorita sacábamos el 1 millón para la rampa. Y en el tiempo de pandemia hicimos la rampa y ya terminamos la rampa. Luego ya nos dejaron reunir y pagábamos $300 y el chino se acordó. Usted ya paga mejor $500, unos mesecitos más. Está bien, chino, gracias. Y pasó un año y el chino se acordó. Usted paga mejor $1,000. Sí, mientras ya acomodan todo. Y eso hace como 6 años y no se volvió a acordar. Sí, por la gracia de Dios, $1,000 pagamos ahora. Y por eso hemos podido ir ahorrando, porque creemos que un día como Liberia vamos a hacer una inauguración linda con un terreno en Tibás. Amén, hermanos. Ya están cordialmente invitados todos, claro que así va a ser. Yo le digo a los hermanos de Tibás, ustedes han sido muy obedientes, porque si no, no hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Y yo les quiero decir eso a los hermanos de Liberia. Ustedes, la mayoría, tienen que ser muy obedientes, porque si no, no hubieran podido llegar hasta donde han llegado en este momento, porque Dios no ayuda a una iglesia rebelde y desobediente, jamás. Vuelva al que está a su lado y felicítelo, dígale, lo felicito por su obediencia, sí, dígale, claro que sí. Por lo menos de vez en cuando aparece un hermano desobediente, de vez en cuando. Pero yo creo que los hermanos de Liberia, la mayoría son muy obedientes, porque si no, ¿cómo Dios va a ayudar para hacer todo esto? Yo no sé si ya usted se acostumbró, pero cuando uno entra ahí es algo muy grande lo que uno ve, hermano. De pronto usted, como ya entra tanto, no nota. Pero cuando uno dobla y entra ahí, ve este auditorio, ve la cocina, no, o sea, hermanos, de verdad que Dios está con ustedes. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios ha sido bueno. Siga siendo obediente, porque no solamente a nivel de estructura, sino que Dios quiere bendecir más las familias también justas renacidas de Liberia. Si tú estás pasando en dificultad, en lucha y batalla, ten paciencia. Ten paciencia. De pronto estás pasando por esta etapa donde la Biblia dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cómo? Dios puede hacer que uno de sus hijos en algún momento tenga hambre. Es una pregunta. ¿Puede hacer Dios eso? Que uno de sus justos renacidos, su tesorito, por quien Cristo murió, por quien Cristo dio todo, Dios podría pasarlo por hambre. Es una pregunta, ¿sí o no? Y por enfermedad también, sí. Aquí dice claramente, claro que sí. En Filipenses capítulo 4 también dice de Pablo que él pasó hambre. Filipenses capítulo 4, verso 10, verso 11, verso 12 y verso 13, termina Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de la dificultad económica. Y en el capítulo 4 de Gálatas, versículos 10, 11 y 12, también dice que Pablo, a causa de una enfermedad, subió a Galacia, porque estaba enfermo. ¿Para qué Dios permitió que Pablo se enfermara? Tenía que ir por esa enfermedad. Pablo tuvo que viajar a Galacia, y en Galacia no había iglesia. Por eso de vez en cuando algún justo renacido se enferma y en vez de encontrar el propósito de Dios, entra en un periodo de desconfianza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué a mí? Y no entiende que probablemente haya un propósito especial en tu enfermedad. Pablo sube a Galacia y predica el evangelio por una enfermedad. Aquí en el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Cómo te sustentó? ¿Cómo dice ahí que le sustentó? ¿Con qué? Con maná. ¿De dónde caía ese maná? El problema es que en el siglo XXI los hermanos no esperan el maná, se van al gota a gota, se van a la tarjeta, se van al banco, no esperan el maná,
sino que con sus propias fuerzas están tratando de evolucionar, en lugar de orar y esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Así suele pasar con los jóvenes de vez en cuando. Se quieren casar, me quiero casar, y oran a Dios por su esposo o por su esposa, pero como no encuentra esposo o esposa, entonces se comienza a acelerar y luego comete acciones que no son prudentes o correctas. Jóvenes, Dios tiene tu esposo, en algún lado lo tiene, y a los hermanos de Tiba yo les digo, tranquilos, que si no se casan aquí en la tierra, en el cielo tampoco, porque allá no va a haber matrimonio. Entonces tranquilos, mejor esperar el tiempo de Dios, porque una joven mal casada va a sufrir demasiado. Un joven mal casado va a sufrir demasiado. Después de tu salvación, una decisión importantísima es con quién te vas a casar. Obedece y espera en Dios. Usted no sabe, hermanos, cuántas personas lamentablemente por no esperar en Dios se fijan en alguien de afuera. Mucho todavía mayor es el problema, porque afuera están todos los gavilanes, afuera están todos esos hombres y mujeres enviados por el maligno, porque la Biblia dice además que están bajo el maligno. Sí, como Satanás buscando a quién devorar, y las jovencitas y los jovencitos deben de tener su corazón en Dios, obedecer, porque el matrimonio no es solamente un vestido blanco y una reunión con un queque y unos 2 o 3 días de luna de miel. El matrimonio es para toda la vida. Te casas mal, vas a sufrir demasiado. Hay que orar a Dios para que esa persona la ponga el Señor. Amén, hermanos. De vez en cuando los hermanos de Tiba, pastor, es que aquí en Tibas no hay nada. Yo veo y no, pastor, no. Tranquilo, les digo yo, porque en Tibas han salido algunos matrimonios y no había nada, y resulta que sí, como Agar. Recuerdan en el capítulo 21 de Génesis, Agar con su hijo moribundo, no había agua, no había comida, y tenía un pozo de agua a la par, pero no lo veía. ¿Por qué? No era el tiempo, no era el momento. Ahí estaba a la par. Si el pozo tuyo como esposo y esposa puede estar a la par, no lo has visto. Y ese que usted ve así, que ay, no, es que a mí no me gusta, de pronto le hallas gracia. Y de pronto, ay, ve, ya haya gracia, porque Dios tiene propósito y Dios es el que da la gracia. Amén. A mí Dios me tuvo que dar demasiada gracia con mi esposa, bastante, pero me dio gracia para que ella pudiese ver en mí el hombre que Dios tenía para ella. Dice el versículo 4, tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Si ahí es donde la mano de Dios obra en nosotros. Ese trajecito comprado en la ropa americana como 20 años y está impecable. Si caminar, trabajar tan duro, caminar y sus pies nunca se hincharon. Cómo los hermanos trabajaron tan duro, venían aquí, ponían en medio de ese calor, ese sol, y Dios fortaleciendo de una manera sobrenatural. Esa es la mano de Dios. Siempre la obediencia trae mucha prosperidad a nuestras vidas, prosperidad en todas las áreas. Pero si tú eres un justo desobediente y te está yendo muy bien, ten mucho cuidado. Por favor, póngame mucha atención. Tú eres justo renacido, ya tienes el perdón de tus pecados, has caminado con buen testimonio, pero ahora estás rebelde. Estás enojado contra la iglesia, contra el pastor, contra la obra. Te has enojado por cualquier cosa contra un hermano y con tu corazón rebelde, pues ya no ofrendo, ya no diezmo, voy de vez en cuando a la iglesia y todo te sigue yendo de maravilla. Ten mucho cuidado, porque en la Biblia hubo un hombre así, que tenía un terrible pecado, un pecado enorme, y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y seguía en victoria. 5 meses, 6 meses y seguía su familia, todo estaba súper bien. 8 meses
9 meses. Probablemente a partir de los 9 meses vamos a especular 2, 3 meses más, pero sabemos que mínimo 9 meses estuvo con ese pecado y todo le iba bien. ¿Saben de quién estoy hablando? Del rey David, quien tomó una mujer que no era su esposa, mató al esposo de esa mujer, la embarazó y el niño nació. ¿Saben que el niño nació? Porque cuando vino la disciplina ya el niño había nacido. 9 meses siendo el rey David, el de la victoria, 9 meses donde todo marchaba común y corriente, pero su corazón estaba rebelde delante de Dios. Y el niño nace, 1 mes después, 2 meses después, no sé, aparece Natán y trae una terrible reprensión a su desobediencia. ¿Ustedes saben por qué castigó Dios a David? Ni siquiera, sí, el pecado es el resultado, pero en realidad la Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que Natán le dijo a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Oye, te hablé, ¿en cuántos cultos te hablé? Deja de ver esas páginas ilícitas. Apártate de esas páginas, no me agrada. Pastor Josequín, Pastor Samuel, Pastor Víctor, Pastor Elías, abriendo la Biblia, un mensaje. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho hasta el día de hoy? Deja de ver esas páginas ilícitas, abandona la pornografía ya. Me está yendo bien, todo está bien, pero es un viciecito apenas. Deja ya ese vicio. Deja de tratar a tu esposa de esa manera. Honra a tu esposa, hónrala. Pero muchas veces con corazón duro seguimos. Oye, ¿cuándo vas a honrar a Dios? Con tu dinero. ¿Hasta cuándo vas a estar? Es que el diezmo, no, eso no es de Dios, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley. Yo con mi diezmo ayudo a fulano. No, traigan vuestros diezmos al alfolí. No hagan enredos, honra al Señor, porque son pecados que te llevan a la desobediencia. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? Perdona ya, perdona a tu hermano, ve y perdona a tu hermano. Porque yo no sé si ustedes sabían que los santos de vez en cuando ofenden. ¿Sabían eso? De vez en cuando los santos se ponen así, como dicen en Costa Rica, rejegos. Se ponen rejegos, rejeguean. De vez en cuando los santos se portan mal, debes perdonar. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos soles se ha puesto en tu enojo ya? 1 día, 2 días, 3, y enojados. Y abren las puertas y entonces yo me voy por aquí para no toparme con el hermano. No, eso a Dios no le agrada, hermanos. Eso no es obediencia. Un buen corazón obedece al Señor. La Biblia dice que el que obedece tiene su recompensa. Pero repito, caminas en Dios, estás viviendo una vida con algún pecado oculto o escondido y te sigue yendo bien. El martes antepasado yo compartí una enseñanza en la iglesia de Tibás. Se tituló La disciplina de Dios y fue una palabra bastante directa. El sábado yo llegué a compartir con los jóvenes y les pregunté a los jóvenes una pregunta: ¿alguno de ustedes duda de su salvación? ¿Hay alguna duda? Y uno de ellos levantó su mano: pastor, con la predicación del martes a mí me entraron muchas dudas. ¿Por qué? Porque, pastor, yo he hecho algunos pecados graves delante de Dios y Dios no me ha castigado. Entonces él dijo algo que se me quedó en mi corazón, me marcó. No sé qué me da más miedo, si ser castigado por Dios o no ser castigado por Dios. ¿Por qué? Porque si no soy castigado por Dios, hay una terrible posibilidad que yo no sea hijo. Me muero, me voy al infierno con todo el conocimiento que tengo. Entonces yo le expliqué con las escrituras a él, como justo renacido,
Tú tienes el perdón de pecados, ¿lo crees? Él cargó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Tu conciencia ya fue limpia, tu espíritu ya vive para Dios. Sí, pastor, yo entiendo y creo todo eso. Entonces, el mensaje del martes no deje que te traiga duda, sino observa el amor del Padre contigo, donde te está diciendo, basta ya de esos pecados, no quiero castigarte. ¿Cuántas veces quizás David hubiera sido ese joven, ¿sí? 3 meses de su pecado, llega la predicación, oye que Dios no castiga a los pecadores, solo a los justos. Entonces David hubiera pensado, ¿será que yo no soy justo? Porque a mí Dios no me ha castigado. En vez de pensar, me arrepiento hoy antes de que venga el castigo, me aparto de ese pecado. ¿Me expliqué, hermanos? Un llamado de atención en amor de Dios. Basta ya con ese pecado, apártate de ese pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20 versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Qué significa eso? Un padre instruye a su hijo. La palabra instruir significa estrechar en el hebreo. Ese es el trabajo de todos los padres, estrechar el camino de sus hijos. El niño con 12 años quiere una novia, tú estrechas ese camino. No, eso no se permite y le explicas por qué no. Una muchachita con 15, 16 años quiere un novio como los del mundo, no, eso no, y le explicas por qué no existe eso en la Biblia. ¿Qué hace el padre? Estrecha. Papá, quiero ir a una fiesta con unos amigos. No, estrechas. Si tú estrechas bien el camino a tu hijo, cuando él sea grande, no se va a apartar del camino. Conoce bien el camino. Pero espiritualmente tiene una aplicación para nosotros. Nosotros somos el niño, Dios es nuestro Padre. Después que recibimos el Evangelio, el Padre nos estrecha el camino continuamente, pero si nosotros con rebeldía no aceptamos cada vez que Dios nos estrecha el camino, vamos creciendo y un día nos vamos a apartar. ¿Sabe qué significa apartarse del camino? Escúchame, qué interesante. La palabra apartar en el hebreo original significa tristeza. Y yo no entendía eso en el hebreo. Instruye, estrecha. Instruye al niño en su camino y no se apartará cuando fuere grande. Apartar significa tristeza. No entiendo. Pero ya estudiando el texto con más detenimiento, descubrí qué es lo que quiere decir el escritor en el original. Cuando un niño no se instruye bien, ¿sí?, en el camino, cuando comienza a crecer, está triste de este camino. No quiere estar aquí. Y llega un joven a la reunión de jóvenes amargado, enojado, ahí lo dejaron casi tirado los papás, vaya para el culto, viene para acá triste porque no quiere estar aquí. No quiere estar con los santos, quiere estar en cine. Quiere estar en el partido de fútbol, quiere estar en el partido de baloncesto, no quiere estar aquí, está triste, aburrido. Qué pereza tanto culto, qué pereza tanta iglesia, también hay que ir los miércoles y también a los jóvenes, está triste. Mientras que un niño que ha sido bien instruido está feliz. Voy para el culto jóvenes, voy para la reunión, ¿qué hay que hacer? Está feliz en este camino. En nosotros los adultos espiritualmente nos puede pasar lo mismo. No aceptamos que Dios, cuando Dios nos estrecha el camino, un día como adulto estás aburrido aquí. No quieres estar aquí. Qué pereza, ya se está alargando el pastor, mire la hora que es, y ahora que almorzar, luego que segunda reunión, luego que aquí, está aburrido. Mientras que un justo renacido que acepta la instrucción de Dios continua, ama estar con los santos, ama estar con la iglesia. Así tienen que meditar cómo se encuentra su corazón. ¿Cuánto amas estar en el camino? ¿Cuánto amas estar con el Señor? Vamos a leer un momentico Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. ¿Lo tienen?
Josué, capítulo 3, versículo 8. Vamos a aprender aquí algo muy interesante. ¿Lo tienen, hermanos? Con paciencia me esperan a que yo llegue. Capítulo 3, verso 8. Ok, se prepara el pueblo para cruzar de Egipto a una tierra que Dios los había enviado, a Canaán. Ellos van a cruzar, pero se encuentran que hay un río, se llama el Jordán. Entonces ellos se establecen allí, todos, para pasar. Y en el verso 8 dice, 3:8. Mire qué interesante. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ok, nosotros somos el pueblo, yo soy Josué. Ahí está el gran río para cruzarlo, pero va a pasar un milagro. El río se va a abrir para que nosotros pasemos. Entonces, una pregunta: ¿qué es primero? ¿Que el río se abra o primero nos metemos para que el río se abra? Es una pregunta. ¿Qué es primero? ¿Estamos preparados para entrar? Primero se debe abrir el río para nosotros entrar, o con el río así nos metemos para que se abra. Una pregunta: ¿qué es primero? No escuché la respuesta. ¿Qué es primero? Que el río se abra. Eso es lo natural. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a meter a un río sin saber la profundidad? Y no se puede. En lo natural, primero el río se tiene que abrir, pero hay un detalle: en lo espiritual es completamente diferente, porque este camino es por fe. En el camino de los justos es por fe. Dios le dice al pueblo: primero entren, y cuando ustedes entren, el río se abre. ¿Qué está poniendo a prueba Dios? En la fe de ellos. ¿Qué es primero? Tener los 150,000 dólares o 200,000 dólares para comprar terreno e iniciar construcción, o primero empezamos a buscar y a orar a Dios a ver de dónde va a surgir todo. Naturalmente, ¿qué es primero? Tener la plata. Yo siempre estoy buscando terreno y no tenemos el dinero, pero siempre estoy buscando, porque es por la fe. A la de menos aparece el terreno, y a la de menos aparece el dinero, y a la de menos compramos, y a la de menos construimos. Así fue aquí, yo creo. Primero empezaron a ver y a vender tamales como un berraco. Usted dele y dele y dele a los tamales. Yo, pues mijo, póngale a hacer tamales. Y vendían y hacían dinerito. Y así iban buscando. Yo me acuerdo que desde hace mucho estaban buscando. Y de pronto apareció el terreno, y de pronto apareció el dinero, y de pronto construyeron. Así se presenta esta gente aquí. Mire lo que dice, verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Verso 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Sí, aquí es importante que la iglesia va a caminar según caminen los líderes también, los pastores con sus líderes, pues ellos son los que dirigen, ¿sí o no? El pueblo estaba a la expectativa. Josué escogió 12 varones, 12 hermanos mayores. No 12 que están en la argolla, no, 12 hermanos fieles en sus dineros, fieles en la congregación, fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, que gobiernan bien sus casas. 12 hermanos de respeto los escogió para que la congregación los viera y los siguiera. Tomaron el arca que representaba la presencia de Dios, y ahora sí, verso 12.
Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se abrirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Qué duro. Usted se imagina, vamos, ¿y qué? Métase. Imagínese qué puede pasar por la mente. Y si no se abre, no, métase. Y así pasa. No sé si les ha pasado que el pastor José King, con una idea loca pero que viene de Dios, hagamos esto, no, y todos, pero pastor, vamos a hacerlo. Yo sé por qué se los digo, vamos a hacerlo. Josué, tomen y métanse, pero y si no, métanse. No tengan temor, porque la fe es así. Y ellos toman el arca, comienzan a caminar, y cuando ponen el primer pie, debió haber susto, hermanos. Ponen el primer pie y si no se abre, ¿pudo haber duda? Claro que sí, claro que pudo haber duda. De vez en cuando puede haber duda. Pero ellos lo hicieron. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se abrirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Lea conmigo el 14, por favor. ¿Cómo dice? Y aconteció cuando, otra vez, 1, 2 y 3. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Métale fuerza, hermano, el 16. ¿Cómo dice? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección en Jericó. ¿Pasó o no pasó? Pasó, tal como Dios lo habló. Ya lo hemos visto a nivel general de iglesia, pero yo quisiera que al finalizar este año y al iniciar el 2026 también podamos ver este milagro en las familias de los hermanos de Liberia. Con buena fe, como familia, ustedes también puedan cruzar ese mar que les está impidiendo algo especial para sus vidas. Amén, hermanos. Ya algunos de ustedes fueron bastante humillados, bastante afligidos. Ya algunos de ustedes fueron preparados en este año. Ahora, para finalizar este año e iniciar el próximo año, como se usa la expresión, no bote el yugo, permanezca. Porque ahora tú con buena fe vas a poner tus pies sobre ese río, ese lugar, y se va a abrir. Y vamos a ver la prosperidad de Dios, porque Dios bendice a los que le honran. Eres obediente, tienes que esperar bendición de parte de Dios. Amén, hermanos. El pueblo cruza y llega a Canaán. En Egipto ellos podían cosechar de un río llamado el río Nilo. De ahí tomaban el agua y cosechaban. Pero al pasar a Canaán no hay ríos. Ahora la lluvia tiene que venir del cielo. Entonces una pregunta, ya se me terminó el tiempo, pero déjeme concluir con esto. Salen de Egipto. En Egipto su cosecha, su prosperidad viene de un río, de la tierra. No tienen que consultar a Dios, no tienen que depender de Dios. Van al río, toman el agua y hacen lo que quieran hacer. Pero pasan a Canaán y en Canaán no hay río. Ahora es esperar a que llueva. Pregunto, ¿de quién dependía la lluvia? ¿De Dios o del pueblo? ¿Por qué casi no contestan? No sabemos, también eso es una respuesta, no sabemos.
Ahora necesita que llueva. ¿De quién depende que llueva? ¿De Dios o del pueblo? Sí, en Dios está el poder, pero iba a depender de la obediencia del pueblo. Sin obediencia no hay lluvia. ¿De quién es el poder que llueva o no llueva? De Dios. Pero ¿de quién dependía? De la obediencia del pueblo. Si el pueblo ahora ya no es que tomo en Egipto, en el mundo usted se la juega. En el mundo que un préstamo, que una tarjeta, que pago por aquí, salgo, pero en Dios es diferente. Ahora en Dios tienes que depender de la lluvia de Dios, y para eso tienes que ser obediente. Si en este año 2026 has caminado por sendas de mucha desobediencia, hoy es un día importante para que ya detengas ese camino. Ya guarda tu corazón, ya no peques más contra Dios. Si Dios no ha traído una disciplina y tremendo castigo sobre tu vida, hoy Dios te está hablando con amor. Detente ya. Limpia tu mente, limpia tu corazón. Ya no sigas con esas conductas. Cambia. Pastor, es que mi esposa es una insubordinada. No, tú hónrala. Dios va a tratar con ella. Pastor, es que mi esposo es un tosco duro ahí. Tú honra a tu esposo. Dios va a tratar con él a su debido tiempo. Dios así lo va a hacer. Pastor, es que no estoy de acuerdo con, no importa. Tú honra a la iglesia, honra a tus pastores. Dios va a tratar con cada uno conforme a su amor. Quizás Dios está tratando con tu paciencia. No se vale, hermano, que oyendo esta palabra usted salga de este lugar todavía sin perdonar a tu hermano. ¿Sabe qué significa perdonar? Significa liberar a una persona de una causa, de una deuda, sin que te pague. Eso es perdón. Si te paga, no, tú no estás perdonando, él está cancelando. Perdonar es sin paga. Es decir, te comportaste mal conmigo, pero yo te perdono. No importa lo que hiciste, te perdono. Eso es perdón. Tienes que perdonar a tu hermano. Tienes que agarrar tu teléfono, tu computadora y ya deshacerte de eso que estás viendo que a Dios no le agrada. Purifica tu mente, purifica tu corazón. No se vale terminar el año 2026 e iniciar con los mismos pecados. Jóvenes, estás coqueteando con alguien que no debes hacerlo, corta ya con eso. En tu colegio, en tu universidad, corta con eso, no conviene para tu vida. Espera tantico en Dios. Si el evangelio ya entró en ti, el Espíritu de Dios mora en ti, no necesitas que tu papá y tu mamá te digan que no. Por el Espíritu tú tienes que saber, hoy Dios te está diciendo, no, no es el tiempo. No es el momento. ¿Para qué te vas a meter en esos pleitos? Dentro de la iglesia de los justos no existe noviazgo, eso no está en la palabra. Existe desposar. Ahora en la iglesia de Tibás tenemos 5 parejas desposadas por la gracia de Dios. 5 parejas. Seguramente este próximo año ya se van a casar y están haciendo las cosas correctamente como la Biblia lo enseña. Así mejor esperar en Dios hasta que llegue el tiempo del Señor. Amén, hermanos. Así que en esta mañana Dios está trayendo una palabra a nuestras vidas para que nosotros, como dice el refrán, pongamos nuestras barbas en remojo y podamos purificar nuestra mente y purificar nuestro corazón y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 7, verso 1. Debemos limpiarnos. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias porque nos permites recibir la palabra para confortarnos, para animarnos y para exhortarnos. Gracias porque hemos escuchado este mensaje de amor para exhortar nuestras vidas. Los hermanos aquí en Tibás, aquí en Liberia, han vivido una vida con muchas batallas y luchas, pero ellos han vencido porque están aquí. Amado Dios, si hubiese algún hermano que ha resbalado en el camino y ha pecado contra ti y siente que ese pecado se ha enseñoreado de su vida, oro
para que antes que venga un castigo o una disciplina, el hermano y la hermana pueda abandonar ese pecado que ama, esa conducta que ama, pueda comenzar a aborrecerla para poder estar en paz contigo. Si algún hermano o hermana, por un pecado que se ha enseñoreado en él, está dudando de su salvación, ayúdale a liberarse de ese pensamiento, porque es una excusa de la carne el pensar que como no soy justo, entonces puedo pecar. Al menos, Señor, que la palabra de hoy pueda liberar esa mente y ese corazón corrupto para poder servirte a ti con mucha paz. Señor, oro para que ese Jordán que se tiene que abrir en la vida de muchas familias que ya han sido muy afligidas y muy humilladas y que hoy reconocen que han puesto su esperanza en las cosas de este mundo, en préstamos, en tarjetas, en bancos, en cosas que no son buenas y ya están en este momento tan agobiados. Entonces que hoy se arrepientan y ya no pongan más su esperanza en esas cosas y dependan en ti. Tú los vas a ayudar a salir de allí, yo sé que sí, porque tú los amas, Señor. Los hermanos justos renacidos, los matrimonios y las familias que están por dificultad, Señor, por inmadurez de la hermana o inmadurez del hermano, por el trato mal que han tenido, que hoy puedan conversar y empezar este nuevo camino obedeciéndote a ti, Señor, con nuevas conductas de cambio, con nuevas conductas de transformación. Quiero orar por los hermanos que no han madurado para congregarse, que todavía tienen ese pensamiento corrupto. Es que me cuesta mucho los miércoles, es que me cuesta los seminarios, es que no puedo los domingos. Que se quiten, Señor, esos pensamientos corruptos y que ellos tengan buen corazón para congregarse puntualmente, al igual para dar su ofrenda puntualmente. Amado Dios, gracias por la iglesia de Liberia, por el ejemplo que ellos nos han dado a nosotros de perseverancia, de trabajo, de amor, de esfuerzo y de generosidad, Señor, para poder hacer esta obra tan grande que ellos han hecho, agarrados de tu mano. Te pido que este año 2026, que ha sido de mucho trabajo, este año 2025 que ha sido de mucho trabajo, Señor, ahora en el año 2026 venga mucho fruto y ellos recojan abundancia, Señor, para sus familias, matrimonios, y que puedan ver conversiones, salvación en sus hijos, salvación en sus familias, y que ese pensamiento que Liberia es una zona muy difícil, muy dura, se comience a menguar hasta desaparecer, porque nosotros como justos renacidos no pertenecemos a un ambiente, somos nosotros quienes marcamos ese ambiente a nuestro alrededor. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios, hermanos, sí.